Hola, saludos a todos, bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la meditación y disertación de la palabra del Señor con la única intención de acercarnos cada día más a Él. En este video vamos a continuar con el tema la armadura de Dios y nos vamos a dar cuenta a través del verso que vamos a ver hoy, que es Efesios 6:12, que estamos ante una guerra multidimensional. Es decir, es importante que todo cristiano sepa el nivel de organización del adversario, y también con esta información que les traigo hoy podrán tener una mayor visión de cómo y ante qué o ante lo que nos estamos enfrentando y por qué la insistencia del apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso de portar esta armadura de Dios, que no es un tema de quitarse y ponerse la armadura, sino es una armadura que se va a ir construyendo en la medida en que nos vamos fortaleciendo como discípulos de Cristo. Muchas veces, por supuesto, vamos a fallar y vamos a tener áreas débiles, pero precisamente el trabajo de nosotros como creyentes en Cristo y para mantenernos firmes en Cristo es ir fortaleciendo, ir poniendo nuestra parte para ir fortaleciendo cada una de estas áreas que componen nuestra armadura. Hoy vamos a trabajar con Efesios 6:12. Es un tema importantísimo y es imperativo que lo conozcamos. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá estamos viendo cómo el apóstol Pablo nos deja claro que nosotros no estamos peleando, ni tenemos lucha, ni establecemos batallas contra personas, y mucho menos contra circunstancias, sino que detrás de cada una de estas cosas que suceden, detrás de estos eventos que nos sorprenden, detrás de los ataques que muchas veces recibimos de otras personas, no tienen que ver con la persona misma, sino con la entidad oscura que opera a través de esa persona, o las entidades oscuras que están dando lugar a esas circunstancias especiales. Bien, vamos entonces a comenzar con estos 4 niveles de los que habla el apóstol Pablo. Entonces nos estamos dando cuenta de que la estructura del enemigo es bien compleja y es organizada, y que se mueve en muchas esferas. Es una especie de batalla multidimensional. Ahora bien, vamos a comenzar con el número 1, con el más alto rango, que son los principados. Los principados son entidades de alto rango y ellas principalmente se encargan de la supervisión espiritual de áreas, de naciones, de culturas, de países. Bien, y que lo que allí esté operando funcione a la perfección como se tiene establecido que debe funcionar en un sistema mundial caído. Vemos, por ejemplo, en Daniel capítulo 10, es interesante leer todo el capítulo 10 y nos vamos a dar cuenta de cómo se mencionan estos príncipes oscuros de las tinieblas que dominan estos países. Se habla del príncipe de Persia y se habla del príncipe de Grecia, y que es el príncipe de los ejércitos de Dios, uno de los príncipes principales, que es Miguel, el que hace la batalla para poder asistir a Daniel, que estaba en un ayuno y estaba en oración durante 3 semanas. Y el ángel que viene a hablarle le dice que desde el primer día que él dispuso su corazón para orarle al Señor y comprender, él fue oído, fue escuchada su oración, pero no había podido ser respondida por esta batalla que se estaba dando con los príncipes que regían estas regiones. ¿Qué otros o qué ejemplos podríamos dar de principados? Todos esos países o regiones o culturas donde la idolatría es primordial, es preponderante, la idolatría, la religiosidad, y cuya política es anticristiana totalmente. Todo lo que opera allí hace una férrea oposición al evangelio. Tenemos también en estas regiones pensamientos totalmente anticristianos.
Son lugares también donde se presentan profundas corrupciones endémicas, sitios donde hay mucha corrupción como algo típico y natural dentro de todas las estructuras de poder y de funcionamiento de la nación. También vemos regiones como por ejemplo estas que todo el tiempo están en guerra, que todo el tiempo donde todo el tiempo se mueve violencia, donde hay en guerrilla, donde hay enfrentamientos, es decir, son principados de violencia, principados de muerte que operan permanentemente en estas regiones o en estos países. Vamos a la segunda categoría. Dentro de estas jerarquías, las potestades están inmediatamente debajo de los principados, es decir, están bajo la autoridad de los principados, y ellos son unas especies de ministros o comandantes que se van a mover dentro de las naciones, en las estructuras sociales, en las estructuras políticas, en las estructuras económicas, incluso dentro de clanes familiares. Podemos mirar también en la palabra, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 6 y 7, y donde Jesús está en el desierto y es tentado por Satanás, y él le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Y es, por supuesto, la evidencia más clara de que las potestades están bajo el dominio de Satanás y que él tiene, Satanás, la autoridad de dársela a quien se la pida y a quien él quiera dársela. De que también se encargan las potestades, o sea, cuál es su función, cuál es su tarea dentro de esta estructura de naturaleza caída que opera en el mundo. Tenemos la potestad de la inmoralidad sexual. Evidentemente se mueve en muchas áreas de la sociedad, por ejemplo en el entretenimiento, en la cinematografía, en todo lo que son la parte de los videojuegos, todo lo que es la industria de la pornografía, todo lo que es la moda, incluso esta parte del consumismo, de siempre inculcar en las personas que les falta algo, que tienen que comprar para poderse sentir completos. A las potestades también se encargan de lo que es generar adicciones, hablando justamente del consumismo, porque son los que se encargan de esclavizar grandes cantidades de personas, numerosos grupos de personas, inculcándoles todo lo que tiene que ver con el alcohol, con el juego, con el consumismo, como les decía anteriormente. Promueven todo esto, y también se encargan las potestades de todo lo que tiene que ver con las ideologías anticristianas, todo lo que vaya en contra de lo que el Señor ha mandado, o sea, van en dirección opuesta a lo que el Señor ha establecido en la palabra. Por ejemplo, todas estas políticas que promueven el aborto, todas las políticas que promueven la xenofobia, el racismo, falsas doctrinas incluso dentro de las mismas iglesias, las ideologías trans. Por darles un ejemplo de lo que es una potestad operando, estamos viendo cómo hay una persecución a nivel de muchos países de toda la población inmigrante, y sabemos que el Señor lo ha establecido. Se los voy a colocar por acá las citas donde el Señor establece como grupos que deben ser protegidos por el hombre, lo que son las viudas, lo que son los huérfanos y los extranjeros. Si el Señor no tuviera especial cuidado de los extranjeros, no lo hubiera dicho en más de una oportunidad en su palabra, en la Biblia. Entonces, todo esto que promueve la expulsión, el odio, la división contra estos grupos, no digamos raciales, pero sí de nacionalidades diferentes, tiene que ver con una clara política regida y promovida por una potestad. Pasamos entonces a la siguiente categoría que nos marca el apóstol Pablo, y son los gobernadores de las tinieblas. Los gobernadores de las tinieblas vienen de este siglo, vienen específicamente un poco más abajo de
operativamente van un poco más abajo de las potestades, y ellos son los que se encargan, son espíritus malignos que promueven el pecado, promueven lo que no se debe hacer, promueven el error, promueven todo lo que tiene que ver con rebelarse contra Dios. Operan también en lo que es la cultura, operan a nivel de la economía, operan a nivel de la educación, y algo muy importante, la política y los medios de comunicación están regidos y promovidos por gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando hablamos de este siglo, fíjense que los medios de comunicación actualmente están en un nivel bastante avanzado, en tiempo real dan las noticias, por tanto estamos viendo que una herramienta que no se tenía en el pasado, ahora se hace uso de ella para ponerla al servicio de estos gobernadores de las tinieblas. Vemos, por ejemplo, citas como Juan 12:31, y vemos también allí, leemos allí cómo Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, vemos a mencionar a Pablo: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Vemos cómo opera Satanás a través de sus estructuras, cegando el entendimiento de muchísimos hijos de Dios, y por supuesto lo llama el Dios de este siglo. Los gobernadores también tienen dentro de sus funciones generar engaño, generar confusión, sobre todo confusión moral, promoviendo conceptos o ideologías que tienen que ver con que la verdad es relativa, con que no hay pecado, no existe el pecado, y que cada uno define su propia identidad, cada uno define su propio rumbo, y somos dueños de todo lo que hacemos, pensamos, y que no hay ninguna fuerza ninguna autoridad a la que rendirle cuentas de nada de lo que hacemos, y que en nada de lo que hacemos hay mal. Todo depende de cómo tú lo mires. Este tipo de ideologías han engañado a mucha gente y les ha hecho sentirse muy cómodos dentro de lo que es su estilo de vida de pecado. Vemos también cómo los gobernadores instan a odiar, instan a dividir, instan a generar caos, alimentan conflictos, ya sea raciales, ya sea dentro de los mismos connacionales, las divisiones sociales, los pobres, los ricos, todo esto también tiene que ver con las políticas actuales, y la política ha sido un terreno bastante próspero y fructífero para lo que son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. También promueven todo lo que tiene que ver con educación sin Dios. Es a ellos a los que se les debe el haber sacado a Dios de los sistemas de educación, y ridiculizando a la fe cristiana como obsoleta, como mentirosa, y atacándola desde todos los puntos en que pueden hacerlo, haciendo dudar y sembrando dudas acerca de lo que es realmente la verdad. Vamos entonces a la cuarta categoría de la que habla el apóstol Pablo, y habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante recalcar que a Satanás también lo llaman el espíritu o príncipe de los aires. Antes de pasar a esta cuarta categoría, quería hablarles acerca de los diferentes nombres o de las diferentes maneras en las que podemos encontrar a este adversario en la Biblia. Podemos encontrarlo como Satanás. Satanás significa adversario. Lo podemos encontrar como el diablo, como lo cita Efesios 6:11, y el diablo significa acusador. Ese es nuestro principal acusador. Él siempre está mirando y cazando como león rugiente, como dice la palabra, buscando como león rugiente a quien devorar. Él siempre está mirando esa parte nuestra que nos puede hacer fallar, donde nosotros estamos cometiendo errores, donde estamos siendo injustos, donde estamos diciendo mentiras, donde estamos pecando. Inmediatamente nos acusa. También vemos cómo en Génesis se le llama la serpiente, en Mateo Belcebú, príncipe de la potestad del aire, lo llama Pablo en Efesios 2:2, Dios de este mundo, en 2 de Corintios 4:4, el tentador en Mateo 4:3,
el dragón en Apocalipsis, el maligno, el padre de mentiras. Así lo vamos a encontrar. Esos son los nombres a través de los cuales vamos a conocer al adversario en y a lo largo de la Biblia. Entonces vamos a ir a la última categoría. La última categoría de la que nos habla Pablo son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son estas huestes espirituales de maldad? Pues son fuerzas demoníacas numerosas. Son esas fuerzas operativas y que se mueven específicamente para tentar y trabajar directamente con el hombre. Es decir, son ejércitos de demonios que operan de forma directa sobre los seres humanos. Interactúan con ellos y, por supuesto, su principal influencia o su principal objetivo es influenciar, tentar, oprimir, incluso posesionarse de las personas. Vemos dos ejemplos en la palabra en Marcos 5:9. Vemos como en Marcos 5:9 Jesús, al encontrarse con el endemoniado gadareno, él le dice que se llama Legión porque dentro de él moran muchos, porque son muchos. Es decir, que este hombre estaba siendo esclavizado por un grupo numeroso de demonios. Vemos también en Hechos capítulo 16, verso 16, como una joven bajo un espíritu de adivinación molestaba a Pablo. Aquí vemos dos ejemplos de cómo las huestes espirituales de maldad operan en las personas. ¿Cuándo podemos también encontrarnos con este tipo de huestes espirituales de maldad? Cuando vemos espíritus de suicidio operando en personas, espíritu de depresión, espíritu de miedo, espíritu de desvalorización, espíritus de enfermedad, espíritus de ansiedad extrema y muchísimos más, cuyos nombres nosotros desconocemos, pero que han sido creados solo y con la única exclusiva función de destruir a la obra de Dios, que es el hombre. Todas las prácticas ocultistas donde se promueven experiencias espirituales, también vemos operar a estas huestes espirituales de maldad. Todo lo que tiene que ver con brujería, ocultismo, espiritismo, astrología, todo lo que es la nueva era, trabaja con huestes espirituales de maldad, engañando a muchas personas y haciéndose pasar por ángeles de luz. También podemos mirar otra forma de operar de las huestes espirituales de maldad es a través de ataques espirituales nocturnos, cuando las personas comienzan a ser atacadas con mucha opresión inexplicable que no les permite dormir placenteramente, relajadamente, cuando son atacados con pesadillas nocturnas inexplicables. Muchas veces allí también está operando una hueste espiritual de maldad. Todo lo que hemos podido mirar de cómo Satanás se mueve a través de una estructura disciplinada y muy elaborada, justamente para llevar a cabo su plan, que es la opresión de la raza humana y mantenerla sumida en la esclavitud, en total esclavitud, muy a diferencia de lo que se le hace pensar al hombre, que es libre porque elige qué sexo tener, porque elige si mata o no mata, si hace con su vida lo que quiere, pero que todo al final lo está destruyendo a él mismo. Y por supuesto alejándolo de Dios. Cada una de las normas que Dios ha creado para nosotros no es sino para cuidarnos, para ayudarnos, para mantenernos fuera del alcance de todo lo que nos puede destruir. ¿Qué vamos a hacer con todo este conocimiento? Con todo esto que les acabo de decir, o qué hacemos todos nosotros con este conocimiento. Primero que nada, conocer la magnitud, o sea, del enemigo, ante lo que nos estamos enfrentando y por qué la imperiosa necesidad de portar una armadura. Pero esa armadura no es algo que nos quitamos y nos ponemos o que la usamos solo cuando vamos a pelear o cuando estamos frente a una situación de gravedad, sino que es algo que se va construyendo.
Empecemos a ver el desarrollo de los demás videos donde vamos a hablar de cada una de las piezas de la armadura. Nos vamos a dar cuenta en qué área nosotros podemos estar fallando, en qué parte de nosotros estamos debilitándonos y que debemos reforzar, que debemos mantener firme, que debemos mantener vigilantes para luego no tener que pagar las consecuencias de ello. Por supuesto, el Señor nos ha dejado esa armadura. Muchas personas prefieren o eligen ignorar esta realidad, es decir, obvian o no quieren entender la magnitud de lo grande que es esta forma de operar de la oscuridad en este mundo. Recordemos que nosotros no pertenecemos a este mundo. Recordemos que somos ciudadanos del cielo, pero estamos aquí como pequeñas lámparas para generar en nuestros entornos cambios, para hacerle ir en sentido contrario de lo que el mundo quiere, y por eso nosotros no debemos comulgar con el mundo, con estos grupos que les acabo de mencionar. Bien, mis amados hermanos, ¿qué haremos con todo este conocimiento que les acabo de mencionar muy someramente, de manera muy general? Estamos ante una realidad y ante un enemigo que no se debe menospreciar. Es decir, que este enemigo que estamos enfrentando es realmente organizado y, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, la magnitud de nuestra lucha no es pequeña. Ignorar esta realidad no va a hacer que esta realidad desaparezca, ¿ok? Nosotros debemos orarle al Señor por discernimiento, por sabiduría, por revelación, de cómo poder comprender cuando un conflicto no es solamente de índole natural. Es decir, que no estamos yendo contra personas, sino contra lo que opera a través de esa persona, que por lo general se hace muy manejable cuando tiene puertas abiertas, cuando está en pecado, son fáciles presas y manejables por este tipo de entidades. Tenemos que recordar que el Señor no nos ha dejado desprovistos, que precisamente nos ha facilitado esta información en su palabra para que sepamos cómo opera el enemigo y para que sepamos también de qué manera protegernos. Por eso la armadura de Dios tiene varias partes que iremos desglosando paulatinamente a través de otros videos donde vamos a hablar de cada una de ellas, y allí nos vamos a dar cuenta en cuál área de nuestra vida podríamos estar debilitados, qué área de nuestra vida tenemos que reforzar, y que esa armadura también es algo que el cristiano va fortaleciendo día a día. Vamos trabajando en ese camino de santidad que el Señor espera de nosotros. También debemos saber que, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, habla de las armas de nuestra milicia, que esas armas que el Señor nos ha dado son poderosas en Dios para destruir todo esto de lo que hemos estado hablando el día de hoy. También vemos que cuando estamos cobijados en la verdad, cuando nos mantenemos firmes en la verdad, en la justicia, en la fe, cuando nos alimentamos permanentemente de la palabra, del evangelio de la paz, de la oración constante, nosotros vamos a tener esa armadura permanentemente activa en nuestra vida, y podemos así, simplemente manteniéndonos firmes en Cristo, vencer, porque Cristo ya venció. Recordemos Colosenses capítulo 2, verso 15, donde Él exhibió públicamente derrotando a las potestades de las tinieblas en la cruz. Por tanto, Él ya venció. Nosotros simplemente, nuestra única tarea es mantenernos firmes en la fe en Cristo, porque Él es quien está peleando, quien peleó y quien venció esta batalla. Todo el armamento en sí es una vida, es vivir en integridad, es vivir en santidad, es vivir correctamente, es vivir honestamente, es andar de acuerdo a lo que Dios nos ha ido marcando, a esos preceptos, esos mandamientos que el Señor nos ha inculcado, y que esa obediencia para andar el camino junto a Cristo es lo que nos va a hacer que nuestra armadura sea robusta, sea fuerte, y que nos proteja contra todas las acechanzas del mal. Pero si nosotros no le abrimos la puerta al enemigo, el pecado le abre la puerta al enemigo. Si nosotros abrimos la puerta al enemigo, estamos ya perdiendo esta batalla.
Y la única forma de que Él no pueda entrar, de que nada de esto pueda perturbarnos, de que estemos claros de que no debemos comulgar con el mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos lámparas que Dios ha puesto en este mundo para hacer la conciencia de la sociedad, para marcar la diferencia. No podemos comulgar con este mundo porque no pertenecemos a este mundo. Y con todo esto, mis amados hermanos, damos por concluido este video del día de hoy. Espero les sirva, espero sea de edificación en sus vidas, espero que les haya gustado, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los ampare, que Dios les dé revelación, que Dios les diga dónde están cometiendo el error, cuál es el error para corregirlo, que Dios les revele cuál parte de su armadura está débil para fortalecerla. Muchas veces he oído a personas decir por qué Dios permite todo esto. No es Dios el que lo permite, ha sido el hombre en su pecado. Y este es un mundo caído, es un sistema caído contra el cual nosotros debemos luchar o por lo menos defenderlo. En el nombre poderoso de Jesús, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los prospere, que Dios cuide de sus entradas y su salida y haga brillar siempre sobre ustedes su rostro. En el nombre de Jesús, amén y amén.